Bien, el enunciado nos dice: debemos hallar la ecuación o expresión analítica de una función que relaciona el área de un rectángulo de 5 centímetros de perímetro con uno de sus lados. Y en el próximo vídeo vamos a hallar el dominio y recorrido, o lo que es lo mismo, antiimágenes e imágenes de dicha función. Pasamos a la siguiente lámina. Yo tengo preparado un rectángulo y con la mente fresca. Datos que me dan. Me dicen que el perímetro es de 5 centímetros y debemos hallar una fórmula o la expresión analítica de una función que relaciona el área de este triángulo con uno de sus lados. Lo primero, vamos a nombrar los elementos, es decir, los lados de ese triángulo, base y altura, a gusto de cada uno. Podéis llamar a la base Pepe y a la altura Juan, pero yo a la base la voy a llamar B, voy a llamar H a la altura, para que se identifique la letra con el significado del lado. Si alguien quiere podéis llamar X y, repito, a gusto de cada uno. A la base la represento con una B y a la altura la represento con una H. Formulita del área de un rectángulo. Base por altura. ¿Qué es lo que estamos intentando obtener? Pues una función matemática. Por lo tanto, como toda función relaciona dos variables, tiene que aparecer variable independiente, la x, variable dependiente, la y. Si pensáis, es evidente que el área de ese rectángulo va a depender de las dimensiones del mismo. Es decir, a todos los efectos, el área va a representar lo que en la función se denomina variable dependiente. Va a hacer el mismo papel que y. Y la variable independiente va a estar representada por uno de los lados, o bien B o bien H. Vamos a seguir el desarrollo. Nosotros sabemos que el área es base por altura. Y en este momento tenemos una fórmula, ecuación o expresión analítica, pero relaciona el área con dos de los lados. Tiene que desaparecer uno de esos lados. Y para eso vamos a utilizar este dato. Si el perímetro de la figura mide 5 centímetros, por definición de perímetro, la suma de sus lados. Es decir, B más B, que es 2B, más H, que es 2H, representa el perímetro, me dicen que mide 5 centímetros. Para que en esta expresión matemática aparezca solamente uno de los lados, procedemos de la siguiente forma. Por ejemplo, si yo despejara H en esta expresión, podéis despejar H o podéis despejar B. Yo he tomado la decisión de despejar H. Me quedaría 5 menos 2B y evidentemente 2 que multiplica pasaría dividiendo. Si yo me vengo a esta expresión y donde pone H ponemos su equivalente, nos queda B por H, que equivale a 5 menos 2B partido de 2. Voy a dejar operada y debidamente ordenada la expresión y nos quedaría que el área es igual a 5B menos 2B cuadrado y partido de 2. Si queréis dejarla ordenada como una función, procederíamos de esta forma. El área va a ser igual, detalle importante. Mirad, S2 divide a las dos expresiones y voy a colocar en primer lugar esta expresión. Me quedaría menos 2B cuadrado dividido entre 2 más 5B partido de 2. Podemos simplificar la expresión, 2 entre 2, 1, desaparece, menos B elevado al cuadrado más 5B partido de 2. Si analizáis la expresión que hemos obtenido, evidentemente se trata de una función. Es decir, esta expresión matemática obtenida, área igual a ese regalito menos B cuadrado más 5B partido de 2, es
una fórmula es una ecuación o expresión analítica de una función que relaciona el área de dicho rectángulo en función de uno de los lados, concretamente de la base. Si yo doy distintos valores a b, vamos a obtener el área de dichos rectángulos. En el próximo vídeo vamos a hallar el dominio y recorrido de esta función. Y vuelvo a repetir un detalle: hemos llegado a una ecuación o expresión analítica de una función que relaciona el área con uno de los lados. Si en vez de despejar la h hubieseis despejado b, lo hubiéramos expresado en función de h. Y no es necesario llegar a esta expresión que yo he llegado, pero como en el próximo vídeo vamos a estudiar el dominio y el recorrido de la función, ya os adelanto que en vez de dejar la expresión del área de esta forma, es conveniente expresarla de esta otra forma. En el próximo vídeo vais a entender por qué es mejor esa expresión. Ejercicio resuelto.